Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias, porque de una cuenta nos das las fuerzas, la oportunidad de hacer todo bien, Señor, de vivir conforme a tu palabra, de poder leer lo que escrito está para bendición nuestra, Señor, para que conozcamos tus caminos. Gracias, bendito Padre, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, sí, noches. Bienvenidos, señores. Vamos a ver qué dice nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue el Salmo número 84, versículo 5, y que escrito está: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Así como somos bienaventurados por disfrutar toda la creación que nos fue entregada, comprendemos que solo tomados de la mano de Jesús, nuestro Maestro, Señor y Salvador, tendremos la oportunidad de ser felices para que, con el fruto de nuestro espíritu, proclamemos en todas las naciones tu glorioso y bendito nombre y vivir lo que escrito está. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 26. Señor, gracias por ser mi fuente de poder. Tú conoces nuestra naturaleza débil y rebelde. Ayúdanos a ser disciplinados y obedientes para que nos guíes a trabajar como instrumentos de tu justicia. Aleluya. Muy buena reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Ya nos tiene acostumbrados a que siempre hace muy hermosas reflexiones. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Vamos a leer el capítulo número 8 de la carta a los Romanos y el Señor dice así: viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Híjole, este capítulo 8 muy mal entendido, muy mal interpretado, muy de controversia, por la simple y sencilla razón de que habla de la predestinación de los santos. A veces creo que hacemos a un lado lo de Dios para tratar de dar una interpretación humana. Dios lo dice claramente en su palabra, a los que predestinó. Si Dios dice en su palabra que ya los predestinó, no entiendo cómo hay hombres que luchan contra la predestinación. Quizá no es ¿cómo decirlo? Un tema muy fácil de entender. Primero que nada, tenemos que comprender una cosa. El Evangelio es para todos, absolutamente para todos. No es nada más para unos cuantos, no es nada más para unas personas, no es nada más para algunos hombres y mujeres, no. El Evangelio de Dios es absolutamente para todos es el Evangelio de Dios. Otra cuestión que tenemos que comprender es la omnisciencia de Dios. Si nosotros conocemos que la omnisciencia de Dios y que Dios lo sabe todo, Dios sabe quién va a responder al llamado eficaz que se le está haciendo. El llamado general es para todos, absolutamente para todos. No es para unos nada más, es para todos absolutamente. Pero hay personas que se niegan a escucharlo o deciden rechazar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo sabe Dios. Ahora, en la omnisciencia de Dios, que lo sabe todo, sabe quiénes van a responder. ¿Quiénes van a responder? Y Él lo sabe desde la eternidad, desde que nos creó, desde que nos tuvo en la eternidad pasada. El Señor sabe quiénes son suyos, sabe quiénes dirán que no. Y eso no lo hace un Dios cruel, no lo hace un Dios injusto, no lo hace un Dios voluble. Es un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios santo. Si nosotros, bueno, nos falta leer el Evangelio de Juan, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 37, dice el Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ese versículo nos habla de que el Evangelio es para todos, primeramente, que todos están llamados, pero ¿quién va a Jesucristo? Nosotros mismos, si somos verdaderamente honestos, nosotros no fuimos a Cristo. Nos, Cristo nos buscó, Dios nos buscó, nos llamó y respondimos de manera eficaz. Tuvimos el conocimiento, el discernimiento, la razón para poder decir que no a este llamado, y muchos lo hacen, pero nosotros decidimos de manera consciente decir que sí a ese llamado. Respondimos al llamado de manera eficaz para que nosotros pudiéramos estar en la eternidad con Dios. Dios lo sabía, por supuesto que sí.
la gran diferencia es que nosotros no lo sabemos, no sabemos quién puede responder al llamado y quién no responderá a ese llamado. Por eso estamos obligados a compartir el Evangelio. Esa es la gran comisión de predicar el Evangelio a todas las naciones. Porque si bien Dios sabe quién va a responder, nosotros no lo sabemos. Dios en su infinito amor, bondad y misericordia, dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Dios no retarda su promesa, sino que se tarda porque quiere que nadie se pierda y que todos procedan a arrepentimiento. Habrá quien de manera consciente, ejecutando su libre albedrío, diga que no a ese llamado. Por eso la predestinación no me causa un conflicto a mí, porque comprendo la omnisciencia de Dios, comprendo que Él ya sabe quién va a decir que sí, ya sabe quién va a decir que no, y le duele en el corazón a aquellas personas que deciden decir que no a ese llamado. Por supuesto que a Dios le duele en el corazón conocer a esas personas que van a decir que no, porque son su creación, quiere que estén con Él, pero ellos deciden por nosotros. Todos decidimos por nosotros mismos si aceptar la salvación tan grande que nos ofrece Dios por medio de su Hijo Jesucristo, o decidimos rechazar esa salvación tan grande para seguir viviendo conforme al mundo en vez de vivir conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, no tenemos por qué escandalizarnos de que Dios conoce a quienes sí, a quienes no, porque al final de cuentas todos serán llamados, pero solamente los que respondan al llamamiento de manera eficaz van a ser justificados y glorificados delante de Dios para que vivamos con Él en la eternidad. Vamos a continuar con la lectura, vamos a comenzar con el Salmo número 7 y el Señor dice así: Libro 5, Dios libra de la aflicción. Alaben al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que han redimido del poder del enemigo, y los que han congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos en el desierto por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que vinieran a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudara. Luego clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Y los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambian la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades, y la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que los habitan. Vuelve al desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas.
Él esparce menosprecio sobre los príncipes y los hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren la boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Salmo 108, escrito está: petición de ayuda contra el enemigo, cántico, salmo de David. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despierta, despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mía es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Salmo número 109, escrito está: clamor de venganza al músico principal, salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba: me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuera juzgado salga culpable, y su oración sea para pecado, sean sus días pocos. Tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante el Señor la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante del Señor, y él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Sale como vestido con que se cubre, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de la parte del Señor a los que me calumnian, a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Señor, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Señor Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y se acordaba de su pacto con ellos, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Señor, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántese, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré al Señor en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabará, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Dios libra de las aflicciones. Muchas veces nosotros, cuando andamos de capa caída, como decimos aquí en México, cuando andamos tristes, acongojados, en tribulación, con penas, con dolores, con enfermedades, muchas veces clamamos y clamamos al Señor y pareciera que Él no nos responde. Parece que prestara oídos sordos a nuestro clamor, pero no es así. El Señor nos oye, por supuesto que nos oye, pero Él en su tiempo perfecto, todo lo hizo perfecto en su tiempo, nos va a responder en la manera que Él sabe, en el tiempo que Él conoce, para que nosotros podamos aprender lo que Él nos quiere decir por medio de las aflicciones por las cuales estamos pasando.
pero no debemos, ¿cómo decir? No debemos rendirnos, debemos de clamarle al Señor. Sí, clamarle para que acuda a nuestro socorro, pero sobre todo, como dice David, alabándole siempre, cantando alabanzas, estando regocijados en el Señor, sabiendo que todo lo que nos pase en este mundo carnal, en este tiempo de vida que tenemos aquí mortal, todo está destinado por el Señor, pero también el Señor nunca nos abandonará, sino que siempre, siempre va a estar al pendiente de cada uno de nosotros y en su momento, en su gloria, en su conocimiento, seremos librados de las aflicciones. Bendito Señor y mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra, porque sabemos que solo por medio de la lectura te podemos conocer lo que escrito está para vivirlo, Señor, para hacerlo, porque no queremos ser solo oidores de tu palabra, sino que tenemos que ser oidores. Sabemos que tú nos llamas a bendición eterna, que no nos pides nada, Señor, pero es por amor que nosotros estamos dispuestos a seguirte, a cumplir con tu voluntad, a cumplir con tu propósito. Te agradecemos porque sabemos que eres bueno, misericordioso, santo, puro y perfecto, que nos escucha en todo tiempo, en todo lugar, en toda nación, en toda circunstancia. Y que tú, Señor, nos librarás de la aflicción, nos curarás, nos sanarás. Y si no es en esta vida, Señor, será en la otra, donde estaremos libres de todo, Señor, y estaremos regocijándonos en tu presencia. Te damos gloria, te damos honra y te damos las gracias a ti, mi Dios Padre Todopoderoso, en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo more en nosotros y que nos redarguya para hacer lo que escrito está. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, Señor, que la gracia y la paz, el contentamiento de nuestro Señor Jesucristo ilumine sus mentes y esté en sus corazones. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.